Estaremos ilustrando un ejercicio de cinética química para determinar la ley de rapidez de un proceso. El ejemplo establece, en un estudio cinético para la reacción, 2 moles del monóxido de nitrógeno más 1 mol de oxígeno reaccionan para formar 2 moles del dióxido de nitrógeno. Se obtuvo la siguiente data. Nos dan 3 experimentos, para cada experimento nos dan las concentraciones de cada uno de los reactivos y la rapidez inicial del proceso. Y nos piden que determinemos el orden con respecto a cada reactivo, el orden total de la reacción y el valor y las unidades de la constante de rapidez. En este tipo de ejercicio vamos a estar utilizando el método de rapidez inicial. Este método de rapidez inicial envuelve el establecer una razón o una comparación entre 2 experimentos. Lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar con el método de rapidez inicial es establecer la ley de rapidez para el proceso o para la reacción. En nuestro caso, la ley de rapidez para la reacción va a estar dada por la expresión, la rapidez va a ser igual acá, la concentración del primer reactivo, que es NO, elevado a un exponente que lo podemos llamar X, que es el orden, la concentración del O2 elevado al segundo exponente, que lo podemos llamar Y. Ahora estaremos estableciendo qué experimentos vamos a comparar para determinar el orden del primer reactivo, que es NO. Así que vamos a calcular el orden con respecto a NO. Tenemos que establecer qué experimentos son los que vamos a comparar. Para establecer la comparación, vamos a seleccionar aquellos experimentos donde la concentración de NO sea diferente y la del otro reactivo, que no me interesa por el momento, sea igual. Así que observando los experimentos, vemos que el experimento 1 y el experimento 2, las concentraciones del NO son distintas y las concentraciones del O2 son iguales. Así que voy a establecer una relación entre ellos o una razón entre ellos, donde la rapidez del experimento 1 va a ser igual a K, la concentración de NO en el experimento 1 a la X, la concentración del O2 en el experimento 1 a la Y. Todo esto, la rapidez del experimento 2 va a ser igual a K, la concentración de NO en el experimento 2 a la X, la concentración del O2 en el experimento 2 a la Y. Vamos a sustituir matemáticamente, ¿verdad? Vamos a sustituir los valores para cada uno de los términos. La rapidez del experimento 1, establecemos 0.0281 va a ser igual a K. La concentración de NO en ese experimento es 0.0125 a la X y la del O2 0.0253 a la Y sobre la concentración, la rapidez, del experimento 0.112 va a ser igual a K, la concentración del NO, que es 0.0250 a la X, 0.0253 a la Y. Seguimos trabajando, matemáticamente cancelamos todo aquello que sea posible, cancelamos las K, que son términos equivalentes, y el 0.0253 a la Y se cancelan también porque son términos equivalentes. Así que nos quedan una relación entre los números, 0.0281 sobre 0.112, los agrupamos, todo esto va a ser igual, como estos dos términos están elevados a la X, que es un mismo exponente, los agrupamos, 0.0125, 0.0250 a la X. Matemáticamente, el proceso que sigue es realizar una división, 0.0281 entre 0.112, eso nos da 0.0125
.0251 va a ser igual a la división de .0125 entre .0250. Eso da .500 a la X. Como lo que queremos calcular es la X y la X es un exponente, la única manera en que podemos determinar su valor es utilizando logaritmo natural. Así que podemos buscar el logaritmo natural en ambos lados. Quiero recalcar que el cerito que estaba localizado en este número fue borrado, ya que la división en realidad el valor que da es .251. Así que vamos a buscar el logaritmo natural de 0.251 va a ser igual a X, logaritmo natural de .500. El logaritmo natural de .251, eso nos da negativo 1.39, va a ser igual a X, negativo 0.693. Dejamos la X sola, dividiendo entre .693 negativo en ambos lados. Y eso nos da que X va a ser igual a 2. Ahora debemos realizar el mismo proceso para el segundo reactivo. Acabamos de obtener la X y establecimos que la X tenía un valor igual a 2. Ahora vamos a realizar el mismo proceso para el oxígeno. Vamos a seleccionar aquel experimento donde la concentración del oxígeno sea diferente y la concentración del NO sea igual. En este caso, si observamos, podemos establecer una comparación entre el experimento 1 y el experimento 3. Procedemos entonces a calcular. Vamos a calcular el orden del O2. Relacionamos el experimento 1 y el experimento 3, así que la rapidez del experimento 1 va a ser igual a K, la concentración de NO en el experimento 1 a la X, la concentración del O2 en el experimento 1 a la Y, sobre la rapidez del experimento 3 va a ser igual a K, la concentración de NO en el experimento 3 a la X, la concentración del O2 en el experimento 3 a la Y. Sustituimos los valores. .0281 va a ser igual a K, .0125 a la X, .0253 a la Y, sobre 0.0561 igual a K, .0125 a la X, .0506 a la Y. Cancelamos todo aquello que se pueda, la K, las concentraciones que están elevadas a la X, y nos queda .0281 sobre 0.0561 va a ser igual a .0253 sobre 0.0506 a la Y. Matemáticamente establecemos una división. .0281 entre .0561, esto nos da .500, va a ser igual a .500Y. En este caso, resulta mucho más sencillo determinar el valor de Y. No necesitamos utilizar logaritmo natural, ya que estos dos términos son equivalentes. Cuando estos dos términos son equivalentes, el valor del exponente siempre va a ser igual a 1.
Así que determinamos que el valor de Y va a ser igual a 1. Ahora debemos determinar el orden total del proceso. Tercer paso es calcular el orden total. Para determinar el orden total, simplemente vamos a sumar los exponentes, así que sería la suma de X y Y, así que sería 2 más 1 es 3. Con eso establecemos que nuestra reacción es una reacción de tercer orden. Ya determinamos que la X es 2. La Y es 1 y que el orden total es 3. Con eso establecemos que la reacción es de tercer orden. Ahora nos resta determinar el valor de la constante de rapidez, el valor y las unidades de la constante de rapidez. Para esto, podemos utilizar cualesquiera de los tres experimentos, porque el valor de la constante de rapidez va a ser equivalente en los tres experimentos. Así que vamos a utilizar el experimento número 1, que sería el quinto paso. Vamos a calcular K. Para calcular K, vamos a utilizar la expresión de la ley de rapidez. Así que la rapidez del experimento 1 va a ser igual a K, la concentración de NO en el experimento 1 a la X, la concentración del O2 en el experimento 1 a la Y. Como lo que queremos es la constante K, vamos a trabajar algebraicamente con la expresión para dejar la K sola. Así que dividimos entre la concentración de NO y del O2 en ambos lados. Donde nos queda entonces la expresión que K va a ser igual a la rapidez del experimento 1 sobre la concentración de NO en el experimento 1 a la X, la concentración del experimento 2, del O2, en el experimento 1 a la Y. Vamos a sustituir numéricamente los valores. Recuerde que lo que vamos a estar sustituyendo son los valores de las concentraciones y los valores de X y de Y. La rapidez del experimento 1, de acuerdo a la tablita, 0.0281 va a ser igual o sobre 0.0125 al cuadrado por 0.0253 elevado a la primera potencia, pero ya usted sabe que el exponente 1 no se escribe. Resolvemos primeramente el denominador, eleva el 0.0125 al cuadrado, lo multiplica por el 0.0253 y luego divide. Y eso nos da un valor de K equivalente a 7.11 por 10 a la 3. Ahora bien, K debe ir acompañada de unas unidades. Las unidades de K dependen del orden total del proceso. Si nuestra reacción es de primer orden, significa que tiene un orden total de 1, las unidades de K van a estar dadas por la expresión de segundo a la menos 1. Si el orden total de nuestra reacción es 2, las unidades de K van a ser igual a molaridad a la menos 1, segundo a la menos 1, o lo que es equivalente a litros mol
sobre segundos. Si el orden total es 3, las unidades son molaridad a la menos 2, segundo a la menos 1, o lo que es equivalente, litros al cuadrado, mol al cuadrado, segundos. En nuestro caso, el orden total es 3, así que las unidades que acompañan a la constante de rapidez, molaridad a la menos 2, segundo a la menos 1, o 7.11 por 10 a la 3, litros al cuadrado, mol al cuadrado, segundos.